Bueno, y por último, los riesgos. Bien, me imagino que el tema de los riesgos ha causado, como decíamos por aquí, que he escuchado cierta sorpresa, cierta inquietud. Vamos a ver como que no tiene nada que ver con eso. Ya veréis qué bien y qué positivo es. Sí, hombre, sí. Bueno, en realidad todos afrontamos riesgos continuamente, porque en nuestra vida diaria, laboral y personal, estamos siempre afrontando riesgos. Lo que sucede es que generalmente lo hacemos de forma inconsciente. Lo hacemos muchas veces como un acto reflejo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ejemplo sencillo. Si tengo aquí un objeto que quema mucho, no lo voy a tocar porque si no me quemaré. Entonces, bueno, pues ya está, estoy gestionando el riesgo. Fijaros qué tontería, ¿no? Y si tuviera que tocar ese objeto tan caliente, pues conscientemente tomaría las medidas adecuadas para no quemarme. Estoy gestionando el riesgo, ¿vale? Este ejemplo sencillo os lo comento para que deje de daros miedo esto, porque es que es lo más sencillo del mundo y lo que lleva haciendo el hombre desde que está en la Tierra hace miles y miles de años. Lo que pasa es que en nuestras actuales estructuras económicas y sociales, los riesgos se multiplican y se hacen más sofisticados. Con lo cual, parece que afrontarlos de forma inconsciente ya no es la mejor de las opciones. Es mucho mejor hacerlo de forma sistemática y consciente, porque las consecuencias que podemos evitar son muy graves. Por ejemplo, daños humanos, económicos o medioambientales. Estamos hablando de cosas muy importantes. ISO 9001, en su versión del 2015, introduce el concepto de riesgo en los sistemas de gestión de la calidad. Vale, ya sabemos que antes también estaba, pero de forma implícita, ¿verdad? Nos decían. ¿verdad? Ahora no, ahora ya está de forma explícita. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que hace? Como os pongo aquí en la diapositiva, introduce el concepto de riesgo reubicando a la calidad en su lugar, en el lugar que le corresponde, que es la prevención, ¿Y por qué ha tenido que reubicarse? ¿Es que estaba mal ubicado anteriormente? Vamos entonces a ver por qué. La prevención no goza del éxito de la corrección. Se premia al que soluciona y a menudo se olvida al que previene. Y eso que sabemos ya de sobra, que prevenir es más barato y satisfactorio que corregir. Pero no importa, seguimos motivando y premiando al que soluciona y a menudo olvidamos al que previene. De tal forma que en muchas organizaciones la actividad que predomina es la de solucionar problemas o, como habitualmente decimos, apagar fuegos. Y así entramos en el círculo vicioso continuo de soluciono por no prevenir y sigo sin prevenir porque tengo que solucionar y como no prevengo, soluciono y así continuamente. En la viñeta que tenemos aquí en la pantalla, esta la utilizo desde hace mucho tiempo, desde hace 12 años aproximadamente. La utilizaba cuando daba cursos de gestión por procesos. Para que no os molestéis leyendo, es muy sencilla. De lo que trata, esto está sacado del Quality Progress, que es la revista de la American Society for Quality, y ahí tenemos a Mr. Pareto Head, al señor Cabeza de Pareto, que es el protagonista de todas las viñetas que hacen, y entonces Mr. Pareto Head está realmente frustrado porque ha tenido que cancelar un seminario de acciones preventivas. Bueno, pues lo cancela, pero sin embargo, en el aula de al lado hay otro seminario de acciones correctivas que está atestado de gente, porque claro, su lema es cómo arreglar problemas y reportar los costes ahorrados. Claro, pues esto es lo que suele pasar. Esto lo utilizaba hace 12 años, lo sigo utilizando ahora, lo he visto que queda absolutamente adecuado para el momento.
Bien, la inclinación humana, porque es una inclinación humana esta, si nada va mal, ¿por qué voy a hacer nada? En realidad sería, si nada va mal hoy, ¿por qué voy a hacer nada? Es un detalle muy importante. Me imagino que conoceréis la fábula de la cigarra y la hormiga. Pues es un poco igual, nos hacemos un poquito cigarras. La cigarra, si recordáis la fábula, no preveyó que llegaría el invierno. No acumuló su comida y al final lo pasó muy mal. Es poco más o menos igual. Os invito a recordarla. Bien, pues esta inclinación humana también ha afectado a los sistemas de gestión. Y no solamente en el texto de las normas sucesivas, sino en la forma de aplicarlas en las organizaciones, porque los que lo aplicamos somos personas, somos humanos y tenemos nuestras inclinaciones y somos un poco cigarras, un poco baguetes de vez en cuando. Bien, esto lo hemos comprobado. Yo me he dedicado también durante muchos años a hacer auditorías y cuando hacía auditorías iba a las empresas y les decía... bueno, bien, vamos a ver todo el capítulo de mejora, vamos a ver acciones correctivas, por ejemplo. ¡Ay! Todo el mundo tenía muchísimas acciones correctivas, ¿no? Bien, bien. ¿Y preventivas? ¡Ay, preventivas! Como que ya no tanto. Muchas veces había muchas empresas que, claro, me sacaban las 2 o 3 acciones preventivas de manual. No había cuajado. Realmente las acciones preventivas, lo que es la prevención, no había cuajado. Otra de las actividades fundamentales de la ISO, desde que la norma es norma, es la actividad de diseño. Y también es otro de los capítulos de la norma, otra de las actividades que las empresas intentaban soslayar como podían. Y tanto el diseño como las acciones preventivas, hombre, es lo que forma parte de la prevención. ¿Vale? Por lo tanto, a ver que esto le ponga aquí el chiriflus, las acciones correctivas estaba claro que partían de una no conformidad. Eso lo sabemos todo muy clarito, ¿no? Hay una no conformidad, es decir, algo que no se ajusta a requisitos y hay que iniciar una acción correctiva. Pero una acción preventiva, ¿cuándo narices hay que comenzarla? No, hombre, cuando hay un no conforme potencial. ¿Y eso qué es? A la gente realmente nos resultaba ciertamente complejo el averiguarlo. Y esto, bueno, el ejemplo que os he puesto con las auditorías y tal, es realmente lo práctico de la vida, ¿no? Pero afortunadamente viene nuestra versión del 2015, introduce el concepto de riesgo. Hombre, qué bien. Afortunadamente ha reubicado con esto a la calidad más como prevención que como corrección. O al menos es un buen intento. Ya veremos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero por lo menos es un intento magnífico. Como decíamos, la versión del 2015 ha elegido introducir el riesgo en la norma y lo ha hecho bajo la forma de pensamiento basado en riesgos. Esta forma tan rara, ¿no?, que nos explicaba Tania después de un montón de discusiones y de debates, ¿no? Pensamiento basado en riesgos. Bueno, pues muy bien, pues lidiemos con el pensamiento basado en riesgos. ¿Qué es esto? Básicamente, es realmente tener en cuenta a Murphy. ¿Ok? Tener en cuenta a Murphy es lo más importante. Es pensar que la incertidumbre existe en todas las acciones que hacemos. Es reconocer que no tenemos certeza en nada. Es preguntarse continuamente, esto que pongo aquí en la fotografía, qué podría pasar, qué podría suceder si y si. Tenemos que preguntarnos continuamente. Y de esta forma, el pensamiento basado en riesgos logrará que tengamos en el radar, que es lo que pongo ahí también un poco, un mapa de riesgos que pueda impedir que alcancemos nuestros objetivos. Lo importante es que tengamos ahí, en el radar, en ese mapa de riesgos, que tengamos ubicados dónde están las cosas que nos pueden hacer fracasar. Y eso es súper importante, ¿no?
es muy importante. Y además, con el pensamiento basado en riesgos, lo que hacemos es que todas las personas de nuestras organizaciones van a estar preguntándose continuamente, ¿y qué pasaría si? ¿Y si esto no lo hiciera? ¿Y si esto no llegara a tiempo? Y esto porque lo hago incluso, ¿no? O sea, realmente eso es lo importante. Por eso, a lo mejor es una carambola que haya salido el concepto, en vez de salir enfoque basado en riesgos, como estaba anteriormente, que haya salido pensamiento basado en riesgos. Yo, que soy medio filósofo, pues me parece fantástico, ¿eh? Me parece una carambola súper fenomenal. Pero, ¿cuáles son los riesgos a los que se enfrenta la organización? Esos riesgos que vemos en el radar. Bueno, pues ahí en un dibujito he intentado plasmarlo lo mejor posible. El gráfico que veis nos muestra los tipos de riesgo que pueden impedir que una organización logre sus objetivos. En el interior vemos en azul la organización, tu organización, y en el exterior, en color salmón, el entorno. Así, del entorno podremos tener riesgos de, por ejemplo, de clientes, como una excesiva concentración de clientes o una disminución de la demanda de productos y servicios, o también riesgos de tipo político, porque hay legislaciones que nos pueden realmente hacer daño, o cambios fiscales en la fiscalidad, o de tipo de la naturaleza, que son cambios extremos, son fenómenos meteorológicos extremos, inundaciones, terremotos. Y también, si ahora nos vamos a la parte interna, a nuestra propia organización, los he resumido. Esto no quiere decir que sean estos tipos los que haya que tener en cuenta, ojo, hago esta puntualización. Estos son los tipos que yo os he puesto, pues porque llevo 8 años haciendo implantaciones de sistemas de gestión de riesgos en un montón de empresas y, bueno, pues más o menos esto es lo que suele salir. Bien, pues como digo, en la parte interna, en la parte azul, los tipos serían de estrategia. Como estrategia he querido decir los asuntos transversales a la organización, por ejemplo, políticas de precios, políticas de productos, de procesos, por supuesto. Luego el asunto, el tipo cumplimiento o compliance, como lo llamamos ahora, ¿no? El compliance con leyes y reglamentos aplicables, así como los valores, principios, políticas y procedimientos de la propia organización. El compliance no solamente es fuera, con lo de fuera. Ahora, por ejemplo, las normas ISO 9000 solamente nos dicen que sí, que tenemos que efectivamente garantizar el incremento de la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos, y siempre ponemos la coletilla de que también cumplir con las legislaciones que le sean aplicables, ¿no? Bueno, pues efectivamente también con las internas. Esto siempre lo he interpretado como las internas también. Incluido, ojo, incluido, muy importante, el reporte a nuestros directivos, a la alta dirección, de informes y memorias o lo que sea, ¿no? Bien. Y luego nos falta, bueno, la parte de operación, que es la que más habituada estamos a la gente que nos hemos dedicado al tema de calidad, que es realmente toda la aplicación para la realización de productos y servicios que vendemos a nuestros clientes, ¿vale? Bueno. Cuando un riesgo llama a nuestra puerta, no. Cuando un riesgo llega a materializarse, mejor, cuando un riesgo llega a materializarse, está llamando a la puerta, podemos clasificar sus consecuencias de esta forma que veis. Siempre estamos hablando del riesgo como algo negativo, y vosotros me diréis, hombre, pero es que en la norma hemos visto que pone riesgos y oportunidades. Sí, claro que sí, pone riesgos y oportunidades. Vamos a tener en cuenta riesgos y oportunidades, pero en realidad lo que vamos a ir buscando, seamos sinceros, va a ser las cosas que nos van a fastidiar, las cosas que nos van a hacer que no lleguemos a objetivos. Ahora bien, en la práctica, cuando empecemos a levantar los riesgos, cuando empecemos a describir los riesgos, cuando empecemos a descubrir los riesgos que tenemos, nos vamos a encontrar con oportunidades. Es que nos la vamos a encontrar, nos la vamos a encontrar.
Eso sí, lo que tenemos que hacer es ser listos y automáticamente tomar nota e incluirlas como objetivos, ¿eh? Porque ahí tenemos que implantar controles aceleradores que aceleren ese riesgo, porque en ese caso no es un riesgo ya, es una oportunidad. ¿Vale? Bueno, entonces, estábamos viendo este cuadrito, que son las consecuencias, ¿no? Dice tipología de consecuencias. La tipología sencilla la he puesto en tangibles, impactos tangibles e impactos intangibles. Como tangibles, pues lógicamente, el incremento de costes. Como intangibles, la desmotivación de empleados y colaboradores, importantísimo. Como tangibles indirectos, la pérdida de ingresos. Y como intangibles, la pérdida de confianza y la pérdida de reputación. Ojo, este cuadro es pues, lo más importante de una empresa, si os dais cuenta. Viendo estas consecuencias, las consecuencias de los riesgos dentro de una organización, podemos entender fácilmente que el concepto de riesgo conecta directamente la calidad con el negocio. La palabra negocio no existe, no está en la ISO 9001, pero debería de estar. Bueno, de esta forma lo vamos a conectar siempre, previsión con negocio. Cuando en la empresa la dirección, la alta dirección, vea realmente estas consecuencias, sí que va a prestar más atención, porque ahora sí que estamos hablando en el lenguaje de la alta dirección. Breve repaso a lo que dice la norma sobre el concepto riesgo o sobre pensamiento basado en riesgos. Está en el punto 6 de planificación y yo os lo he resumido, aunque digo que es la norma, pero lo he resumido en los 4 puntos. Dice que la empresa, la organización debe considerar el contexto externo e interno, que ya hemos hablado en las ponencias anteriores de forma muy extensa y acertada. La empresa debe considerar los requisitos de las partes interesadas pertinentes, que ya también hemos hablado, ¿eh? Como la ISO 9000 en sus sucesivas versiones va cada vez siendo más avanzada, lo que va haciendo es que va dando más libertad y responsabilidad a las empresas, de tal forma que sean las organizaciones mismas las que digan mi sistema de gestión de calidad llega hasta aquí. Que lo de calidad muchas veces se me olvida, me cuesta decirlo, ¿sí? Hasta aquí. Y en este caso igual, ¿vale? Mis partes interesadas son estas, porque llego hasta aquí. Todo tiene que estar compensado, una cosa y la otra, ¿verdad? Bien, el tercer requisito es que las organizaciones deben determinar los riesgos y oportunidades que es necesario tratar. Y aquí no sé si he metido la pata o dice abordar, porque ahora han cambiado tratar con abordar, ¿verdad, Tania? Entonces, abordar, un término muy marinero, y a mí me gusta mucho que yo he sido marinero. Así que perfecto, abordemos los riesgos y oportunidades, ¿vale? Y por último, planificar, la organización debe planificar e implantar las acciones para tratar estos riesgos y oportunidades. ¿De acuerdo? Estos serían los 4 requisitos que nos exige la norma. Y bueno, pues el abordaje que vamos a hacer va a ser el siguiente, que nos lo dice también la propia norma, lo dice en chiquitito, en una nota, pero realmente creo que es muy importante. Yo como he estado utilizando anteriormente también todo el sistema de RM, de COSO, la gestión de riesgos de COSO, pues que es muy parecida, o sea, realmente nos estamos tratando lo mismo y lo único que tenemos que hacer es, bueno, pues fusionarlo un poquito, pero nada más, está muy bien. Bien, pues el abordaje primero sería evitar el riesgo. ¿Ah? ¿Os acordáis? Si tengo eso que quema muchísimo, hombre, pues no seas tonto, no lo toques, evítalo, joder. Para que lo hagamos, evitas el daño, no el riesgo. Muy bien, pues evitas el daño. El riesgo está ahí, eso está caliente. Claro. Acepte tu daño, porque el riesgo sigue. Exacto, como dice Inés, realmente el daño es la consecuencia, pero efectivamente, si ya lo decimos como la consecuencia es
evita la consecuencia, bueno, sí, evita quemarte, evita el riesgo. No nos liemos en cuestiones semánticas, lo importante aquí es lograr los objetivos y tener en el radar cuáles son realmente las cosas que nos pueden evitar llegar a los objetivos. Llamémosle riesgos o llamémosle como queráis, ¿de acuerdo? Bueno, otra forma de abordar el riesgo sería asumirlo, decir, oye, mira, me cuesta más el collar que el perro, pues oye, mira, lo asumo, sé que está ahí, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Ahí se queda. Sé que lo tengo en cuenta, pero nada más. Otro sería compartir el riesgo. Compartir el riesgo de tres formas fundamentales. La primera sería, pues, subcontratarlo. Así, tenemos un marronazo y decimos, ostras, esto se lo voy a endiñar a otro para que lo maneje y si así se cae, pues que se caiga otro, ¿no? Claro, esto lo suelen hacer las empresas grandes, lógicamente, las pequeñitas no pueden. Bueno. Segunda forma de compartir el riesgo, pues contratando una póliza de seguros, ¿vale? Riesgo y seguros, pues van íntimamente ligados. ¿Vale? Si tenemos un riesgo de incendio, pues contratamos una póliza de seguro de incendios y así sucesivamente. Sabéis la cantidad de seguros que hay en el mercado. Es brutal. Te aseguran todo. ¿Vale? Bueno, y la tercera sería contratar un producto financiero de cobertura para que de alguna forma nos compense si ese riesgo nos impacta. Si ese riesgo se produce, por lo menos no perdemos tanto porque tenemos ahí una apuesta que hemos hecho en los mercados financieros para poder recuperar algo de lo que hemos podido perder con el riesgo. ¿Vale? Bueno, la norma nos dice también eliminar la fuente de riesgo. Me suena un poco a la camorra. Eliminarle. Esto es muy poco, se utiliza muy poco, la verdad, pero bueno, si se puede hacer, pues genial, lo eliminamos, la fuente del riesgo. En medio ambiente bueno, muy bien, pues perfecto. Pues si se utiliza, perfecto. Es lo mejor, eliminar la fuente del riesgo es lo mejor. Así que si podemos eliminarlo, eliminemos. Bien, otro sería mantener el riesgo mediante decisiones informadas. Mantener el riesgo, y yo diría incrementarlo, porque esto es aplicable normalmente a lo que llamábamos las oportunidades. Claro, entonces mantenemos el riesgo y decimos, no te preocupes, que yo sé que está este riesgo aquí, incluso vamos a aumentar el riesgo. Oye, ten cuidadito. No, pero decisiones informadas. Por eso es muy importante lo de informadas. Porque tenemos que tener informadas a la alta dirección de que estamos metiéndonos en un charco importante y de que pensamos salir, pero muy beneficiados. Entonces, bueno, pues, mantenerlo o incrementarlo. Y por último, cambiar, yo diría, como siempre, en el 95% de las veces, reducir la probabilidad y las consecuencias, que sería mitigar el riesgo, que es lo que en un 80% de las ocasiones sucede. A la hora de, cuando tenéis ya los riesgos descritos y definidos y veis cómo vais a abordarlos, ya me sale directamente, abordarlos, cómo vais a abordarlos, pues entonces, bien, cogemos y decimos, ¿qué hacemos? Bueno, pues la mayoría de las veces va a ser minimizar el riesgo, mitigar el riesgo, ¿de acuerdo? Oye, ahora no sé, nadie ha utilizado la botella, me da una pena. Bueno, bien, ya por último, la norma nos dice, en el anexo A4, lo que explica es alguna de los términos y de los conceptos que ha introducido la norma, si le habéis echado un vistacillo. Entonces, en el tema del pensamiento basado en riesgos, primero nos dice esto, ¿no? Que sí, que hay que hacer todas esas cosas, que es la que hemos visto antes, las 4 cosas que hemos visto. Pero que no existe nada, ¿no? Que lo hagáis como queráis.
Bueno, a mí eso no sé si tal, no sé. Esa sería la primera opción. La primera opción realmente sería cumplir con la norma en cuanto al pensamiento basado en riesgos, como mejor os convenga, ya que no hay requisito formal de cómo se debe de hacer. ¿Mm? La opción 2 realmente es implantar un sistema de gestión de riesgos basado en una metodología internacionalmente probada y contrastada, de acuerdo con la importancia que tiene la prevención y le otorga cada una de vuestras organizaciones. Huelga decir cuál prefiero. Bueno, si elegís la segunda opción, que como decía además Tania, se la ha escapado, dice es que es la más fácil, si es que es la más fácil. O sea, porque allí coges y dices, a ver, ¿qué tengo que hacer con esto? Pum, 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 ya está, vale, pues hala, perfecto. Lo hago y estupendo, ¿vale? Sin embargo, implantar el pensamiento basado en riesgos sin una metodología, ¡buah!, yo no sé, ¿eh? Puede ser, no sé. Entonces, si elegimos la segunda opción, la de implantar un sistema de gestión de riesgos, que no es nada alocado ni nada tal, es que es algo realmente sencillo y muy rentable, ¿eh? Lo que nos vamos a encontrar va a ser la ISO 31000. La ISO 31000, que es del 2009, bueno, del 2009 ya trasladada a UNE el 2010, ¿no?, como pone ahí en la fotografía. Esta norma está en todas las normas que se están haciendo los últimos años de sistemas de gestión. En la propia 9001, bueno, que no está, porque estaba en el borrador, pero ahora en el texto no está, pero sin embargo está en la bibliografía. No sé por qué, pero bueno, desaparece en un sitio y lo ponen en otro. Esas cosas que tienen los que hacen las normativas, que son así. Y entonces, bueno, pues aparecen en todas, porque hay que gestionar riesgos riesgos ambientales y riesgos de seguridad y salud, ¿verdad? Mira, esto que decía Tania de la ISO 45001 del 2016, que se supone que estará en el 2016, que es la que sustituye a la OSAS 18001 que actualmente tenemos vigente, bueno, pues ya la he puesto ahí, ¿no? Tenemos riesgos de información, de seguridad de la información, y riesgos en la continuidad de negocio, y en la gestión de activos, y en la gestión de compliance, ¿no? Mira los de Volkswagen, ¿eh? Si han tenido algún problema con la gestión del compliance, ¿eh? Se han caído con todo el equipo. Bueno, pues esto es lo que os quería contar de la ISO 31000. La ISO 31000 tiene tres documentos fundamentales. El primero es la propia norma de requisitos y directrices. Luego tenemos la 3110, que es un documento bastante extenso, que nos va relatando, me parece que son del orden de 30 y tantas herramientas para apreciación del riesgo, que es para identificar riesgos, para evaluar los riesgos, para medirlos, para analizarlos. Y luego, pues como siempre hace ISO, pues una norma de vocabulario, ¿no?, para que todos hablemos en el mismo idioma, también ahora en los riesgos, el mismo idioma, que eso es importante también. Si me permiten, les voy a hacer una pequeña intromisión en el tema de las ventajas de gestionar los riesgos. Primera y fundamental, incrementa la probabilidad de que alcancemos los objetivos de la organización. La calidad de la información a la alta dirección facilita una correcta asignación de recursos y toma de decisiones más acertada. Si la alta dirección tiene un mapa de riesgos actualizado en el cual, en el radar que veíamos antes, le está diciendo dónde tiene los riesgos, pues va a saber dónde tiene que aportar recursos, dónde tiene que realmente tomar decisiones de forma más acertada para no caer en estos riesgos. El conocimiento compartido y la cultura de la organización también se ve incrementado. ¿Y esto por qué? Pues porque cuando se gestionan los riesgos, cuando se implanta un sistema de gestión de riesgos, participa mucha gente de la organización. Y al final se comenta, se extiende por toda la organización
¿y si? Esa tontada que hemos hablado antes, ¿verdad? ¿Y si? ¿Y qué pasaría si? Tal. Muchas veces las anécdotas se quedan, porque los humanos somos así de bobones algunas veces. Y estas anécdotas se van quedando en la gente, y entonces pues hablamos de esto. Oye, ¿y si? ¿Y si? Oye, pues es un riesgo. Anda, que no tienes riesgo tú ni nada, tal, no sé qué. Pum. Y al final, en realidad, el tema del riesgo va calando si lo hacemos un poco de esta forma, ¿no? Un poco más, en algunas ocasiones, desenfadada, ¿no? Aunque tratemos cosas importantísimas, ¿no? Bien, otra ventaja sería la confianza de inversores, propietarios y alta dirección, el valor de la organización en mercados financieros. Esto lo tenía hace tiempo cuando trabajaba anteriormente con la metodología COSO, pero ya hace años que esto es así, con lo cual estamos gestionando riesgos de la misma forma. La reputación de la organización en la sociedad, por supuesto, se va a ver incrementada. Vamos a disminuir las sorpresas desfavorables y los errores. Ojo, las primas de las pólizas de seguros. Esto es un coste directo total. Esto, para comenzar, es genial. A la alta dirección le encanta. O sea, de repente dicen, ¡ay, ya, nos hemos ahorrado un montón de dinero! No, claro, porque ahora realmente el mediador de seguros ha visto que estamos realmente gestionando el riesgo, que nuestro riesgo ha bajado, con lo cual la prima ha bajado. Hombre, pues mira qué bien. Ahora, esto de la prima de riesgo, cómo nos suena a todos, ¿eh? Es tremendo en los últimos años. Bien, y también disminuye las posibles repercusiones de responsabilidad penal de las personas jurídicas, suponiendo exoneración o atenuante en caso de delito. Esto, ahora, a partir del mes de marzo de este año, se modificó el Código Penal, en este caso en España, y en su artículo 31 bis, dice que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas. Pero también dice que si previamente a la comisión del delito la organización ha estado gestionando ese riesgo precisamente, pues verá exonerado, verá atenuados, normalmente atenuado, la pena. Bueno, los chicos han hecho lo que han podido. Pero aún así, pues mira, tal, sí, es la realidad de la vida, ¿no? Bueno. Y para terminar, ya les voy a simplemente resumir lo que hemos visto en 5 puntos. Esto, como me dedico a dar cursos, intento ser lo más machacón y didáctico posible. 5 puntos. Primero, la versión del 2015 reubica la calidad en su auténtico lugar, la prevención. ¿Y qué mejor lugar que esta sala para decirlo de la prevención? Prevenir es rentable. La gestión del riesgo es rentable. Es rentable. Es difícil porque ya sabemos que no goza de demasiada buena prensa la prevención. La corrección es mucho mejor porque ahorra costes, ¿no? La prevención no te digo. El tercer punto, la norma, la ISO 31000, es una muy buena opción. Cuarto punto, la gestión de riesgos conecta la calidad con el negocio de forma muy clara. Y esto conecta a su vez con lo que nos decía José Manuel en su ponencia. Tenemos que conectar la calidad con el negocio. Y quinto y último, por eso la gestión del riesgo es una oportunidad para los profesionales de la calidad para incrementar su influencia en las organizaciones y mejorar sus resultados. Y con esto solamente quedo a su disposición para las preguntas que ahora se realizarán en la mesa, y solo me resta pues agradecerle su atención. Gracias.